el pragmatismo que le impone la realidad económica al propio gobierno en medio de la asfixia a propósito de las reservas que no se tienen, los dólares que no están y sobre todas las cosas el margen de maniobra extraordinariamente limitado en términos económicos que tiene el propio gobierno. Sin posibilidad de conseguir afuera el financiamiento para los excesos de gasto en el plano doméstico y sin posibilidad ya prácticamente de mantener un mercado activo de financiamiento en pesos local que le permita al sector público seguir financiando un déficit fiscal abultado, muy grande, justificable quizás en pandemia, en ningún caso post-pandemia y tampoco en la previa de la pandemia, que ha sido el denominador común de las malas administraciones en términos económicos que hemos tenido en la Argentina, salvo honrosas excepciones. Así que efectivamente acá lo que encontramos es un dilema. ¿Para quién? Para el tridente de poder, que en realidad tiene una figura omnipresente como Massa, que tiene una figura omnipresente en términos políticos, pero recostada sobre sí misma, expectante, en silencio, con algunos gestos menores por ahora, como Cristina Fernández de Kirchner, y con un presidente que está vaciado de poder, casi vaciado de poder, más allá de las fotos y el intento de reapariciones que tiene constante y permanentemente, esta particularmente en el día de hoy con Omar Perotti, el gobernador de Santa Fe, con el propio Massa, sin ir más lejos, todo esto en la inauguración de un tramo, luego de 45 años, 44, sin servicios, de un tren y un servicio ferroviario que une a Cañada de Gómez con la ciudad de Rosario. Pasamos momentos económicos difíciles, dijo allí Alberto Fernández, y algunos se encargan de hacerlos más difíciles. Bueno, el que primero y fundamentalmente se encarga de hacerlo difícil es efectivamente el propio gobierno, en muchos casos que no crea o no recrea la cultura de la confianza, la cultura de, naturalmente, la adhesión a su propia política de gobierno. Así que acá tenemos el primer eslabón de la gran discusión del ABC en términos políticos, que es la idea del pragmatismo o la ideología. Y no está claro hacia dónde va el gobierno. Por momentos parece que viene acá. Rubinstein parecería marcar que viene acá. Y por momentos parecería quedarse anclado acá, en la ideología. Bueno, la pulsión está en su punto máximo. No hay tiempo, el camino se achica y efectivamente las decisiones hay que tomarlas. En ese sentido viene el segundo de los hechos, que tiene que ver con el dólar y las reservas que están al límite, que es lo que yo creo que le imprimen a esa discusión de pragmatismo e ideología un sentido adicional al que tenía hasta acá. Porque vos podés discutir la ideología, podés discutir ideas, podés discutir caminos a recorrer para llegar a un mismo lugar, tal vez diferentes, como decían hasta aquí, siempre y cuando al menos tengas esto. Entonces hay espacio para discusiones. Ahora, cuando no tenés esto, ya hay discusiones que no pueden ser libradas de manera tan sencilla, sin efectivamente tener consecuencias. Y lo que hemos notado en los últimos tiempos es que el dólar, por su alza, por su crecimiento, es un limitante a cualquier toma de decisión política, porque fija expectativas, porque crea la sensación de desorden, porque quita precios en términos relativos a la economía. Pero al mismo tiempo también las reservas, que es otra manera de mirar el dólar, que se le van escurriendo entre los dedos al propio presidente del Banco Central, que estaba allí en imagen, a Pese, y ahora también a Massa, y ahora también a Alberto Fernández. De hecho, desde que se nombró a Massa, hasta hoy el Banco Central perdió casi 1.000 millones de dólares de reserva. Ayer 150 millones. Viene en una carrera de sangría que va a tener que en algún momento cortar. Y lo va a tener que hacer muy rápido. Para muchos se necesita una política de shock fiscal. Lo decíamos aquí, sin ir más lejos, el miércoles. Shock fiscal o final. Bueno, parecería ser que Rubinstein podría ir a apuntalar la idea del shock fiscal. Fue el mismo Rubinstein el que no hace tanto tiempo propuso una reducción de los salarios de la administración pública. Porque no hay forma de financiarlo. Ahora, no es o no son decisiones fáciles. No está mal que sea un político el que esté al frente de la toma de esas decisiones. Lo que resta de dilucidar es si tiene el respaldo de toda la coalición y si el conjunto de la sociedad que creyó elegir otra cosa no se decepciona y por lo tanto no huye de ese espacio frente a una radicalización de pragmatismo que implique un giro y un viraje hacia la ortodoxia económica de un contexto sociopolítico, económico, cultural del kirchnerismo que en definitiva desecha
justamente esa ortodoxia, que en todo caso es más aplicable a gestiones de Cambiemos o Juntos por el Cambio o de la oposición en la Argentina más que del propio oficialismo. Así que acá hay un oficialismo que está haciendo, o mejor dicho, hay una oposición al oficialismo que está haciendo oficialismo. Esta sería un poco la idea. Y habrá que ver cómo resulta. Pero el principal problema hoy de las compañías son el dólar y las reservas. Porque como no hay reservas, no pueden acceder a los dólares para importar, eso genera cuello de botellas, las restricciones han sido muy importantes, han paralizado distintas etapas de la producción, distintos segmentos, distintos sectores, pero todas esas paradas se van a profundizar si los dólares no son librados. Y parecería ser que lo que está ocurriendo en la Argentina más bien hace pensar lo opuesto a lo que todo el mundo creía que iba a ocurrir, que es que el Banco Central pueda ganar la pulseada frente al mercado, pueda acumular algo de reservas y en consecuencia empezar a liberar los cepos. Todo el mundo está mirando cómo aumentan los cepos en todo caso, no cómo se liberan. Con un gobierno que además parece decir, voy a evitar la devaluación a lo que dé. Porque como dijo Massa, una devaluación es un shock de pobreza. Y es cierto. En primer término y en principio medido por ingresos. Pero no es menos cierto que también genera un shock de pobreza tener restricciones, paradas técnicas, desincentivo a la inversión, menor producción, por tanto menor empleo, porque las restricciones conllevan que se encarecen los productos fruto de la escasez, que pocos lo pueden alcanzar y que la economía empieza a introducirse en un escenario recesivo y no de expansión y de crecimiento. Y esto es lo que está hoy discutiéndose si acá no logran poner la suficiente cantidad de reservas. Y el último hito, o eje del día, tiene que ver con la cuestión de la energía, que es una especie de olla a presión ya harto evidente en la Argentina. A esta hora, Darío Martínez, todo el mundo dice que está fuera, pero nadie oficialmente confirma que está fuera. Y Cristina Fernández de Kirchner, dicen algunos, le habría pedido que al menos aguante hasta el martes. ¿Qué cambia de acá al martes? No sé, pero Darío Martínez, la segmentación y los tarifazos que anunció Massa no quiere aplicarlos. Se oponía al esquema Guzmán, imagínense, hay un esquema donde multiplican la tarifa mucho más que con Guzmán y que impacta incluso en sectores mucho más grandes que los sectores a los cuales se suponía que la política Guzmán iba a impactar, a propósito de pagar tarifa plana. Y es una olla a presión además por múltiples vías. Porque el mundo está en restricción energética y porque a propósito de esas restricciones el mundo ha tomado decisiones de ahorro de energía, no toca precios, quita a veces impuestos para poder hacer recaer un peso menor de esos aumentos del costo de la energía en la población. Argentina no está en condiciones porque la caja no da, no sería mala idea bajar los impuestos de la factura del uso de gas que pagás vos, pago yo, paga cualquiera de lo que nos está viendo, una buena parte son impuestos y efectivamente podría haber allí algún tipo de recomposición para las compañías sin afectar el bolsillo de los que consumimos, pero eso el Estado no está en condiciones de hacerlo porque la manta es muy corta y porque justamente está en un abultado déficit fiscal que es el que tiene que cortar. O sea que a esa situación mundial se le agregan los componentes domésticos. Los componentes domésticos son que tenemos un sistema enormemente trastocado, donde solo se paga por parte de la inmensa mayoría de los usuarios residenciales entre el 15 y el 20% del costo de la energía. Todo el resto es subsidiado. Eso no le pasa al mundo. Y eso pasa porque había una lógica en el kirchnerismo que Cristina Fernández de Kirchner incluso defendía, que era yo necesito subsidiar la energía para que haya producción y para que la gente además no gaste en luz y gas y que lo gaste en esparcimiento, que lo gaste para comer, que lo gaste para vivir mejor. Por eso parece haber terminado. Y Massa le parece decir, como decía Aranguren, como decía, qué sé yo, Duhovne, como decía Mauricio Macri, que finalmente eso es inviable, que hay que cambiar el modelo y que hay que aumentar tarifas. Después, efectivamente, en lugar de hacerlo para todos, se elige un sector, se trata de buscar una segmentación que siempre va a dejar secuelas y que va a ser arbitraria y que va a generar también situaciones de injusticia y que después vamos a hablar con Elio al respecto. El gobierno ha aclarado que los aumentos por arriba de los 400 kilovatios de consumo en materia de energía eléctrica mensuales, si los hacen personas que están dentro de la tarifa social, no van a pagar tarifa plana, que es lo que se ha dicho. El usuario que no se registró pierde el subsidio, eso no hay duda, y efectivamente es un 20%, en un 10% de los usuarios y en algunos casos más. Los que consumen más de 400 kilovatios van a pagar la tarifa plena sobre el incremental, no sobre el total de la tarifa. Pero si tienen tarifa social, efectivamente no van a pagar ni un solo peso incremental. 8 de cada 10 usuarios del AMBA, dice el gobierno de Sur y Edenor,
consumen menos de 400 kWh. 50% de la electricidad la consume, dice el propio gobierno, el 20% de la población con más ingresos. De esa manera quieren justificar que finalmente algunos vayan a pagar 3 o 4 veces por el gas o por la luz o por el agua de lo que están pagando hoy cuando le quiten todos los subsidios. Ahora, eso le está pegando a un sector de la clase media también al final del camino. Y es cierto que 8 de cada 10 que consumen menos de 400 kWh lo consumen hoy, pero no necesariamente lo consuman mañana. Y la verdad es que puede haber situaciones irregulares, porque en el interior del país la tarifa va oscilando. Por lo tanto, el gobierno se apresta, según dice el gobierno, a hacer anuncios del nuevo esquema tarifario por regiones, para tratar de contemplar esas diversas regiones. Porque no es lo mismo el consumo de gas en la Patagonia que el consumo de gas en el norte argentino. De hecho, hay 4 provincias que no tienen gas y que les sale mucho más caro calefaccionarse comprando la garrafa. O el consumo de energía eléctrica en lugares donde las temperaturas son muy altas, norte argentino, versus lugares donde eventualmente hay menos temperatura. Y tienen, por supuesto, gas, porque hay lugares donde tienen gas, donde todo es eléctrico. Y si todo es eléctrico, la tarifa que ahí va a haber seguramente un consumo por arriba de los 400 kilovatios. Pero parece bastante injusto. Porque no es que quieran gastar mucha luz, es que no tienen gas. Y entonces tienen que calefaccionarse con la energía eléctrica. Solo por citar un caso. 91% de los hogares salteños, se conoce hoy en la provincia, mantendrían los subsidios. De los 335.000 usuarios residenciales, aparentemente solo le golpearía al 9%, que consumiría más de 400 kilovatios, que es el techo fijado por el gobierno. Ahora, en Mendoza serían entre 76.000 y 234.000 hogares los que pasarían a pagar tarifa plana. Porque ya las condiciones climáticas son distintas, ¿ven? O sea, eso va a tener que ser contemplado en algún momento. El gobierno dice ahora que con la reducción de subsidios aspira a juntar en la caja 500.000 millones de pesos, pero ¿no era que con Guzmán iban a juntar en el mejor de los casos 100.000? Bueno, los 400.000 de diferencia es lo que va a salir de los bolsillos de muchos de ustedes que nos están viendo, que van a pagar la tarifa plena, que va a implicar un tarifazo. Que no digo que ni que esté bien ni que esté mal, pero el gobierno dice que con eso va a ajustar un 1% del Producto Bruto. Un ajuste del 1% del Producto Bruto. Es brutal, ¿eh? Yo recuerdo la frase de Gabriel Catopodis diciendo, cuidado porque Aranguren entró con la motosierra al quirófano. Bueno, esto es más o menos entrar con la motosierra. Rige casi lo mismo. Piensen que además estamos hablando del consumo residencial. ¿Saben lo que va a ser el consumo industrial? Que en algún caso, porque hoy no tiene subsidio, pero algunos sí tienen subsidios, también les va a pegar. Y eso es costo a la producción. Y eso es costo a la producción. Bueno, lo concreto es que el cuello de botella tiene un capítulo adicional y Darío Martínez lo da y esta imagen también lo pone en efecto. Y es el famoso gasoducto que hay que hacer para que en junio del año próximo podamos sacar la producción y tener dólares, que nos entren dólares, no sacar dólares para importar. ¿En qué estado está? Va avanzando. ENARSA va tomando decisiones. Se van adjudicando tramos, los 5 en los que está contemplada la obra, pero la obra en sí todavía no empezó. Se está fabricando la chapa en Brasil, después en algún momento se va a hacer la soldadura aquí en Valentín Alsina, de los famosos tubos, los caños por los cuales va a pasar el gas, que tiene un 36 centímetros de diámetro, más grande que en la inmensa mayoría, porque va a pasar aparentemente mucho fluido hasta que llegue a Saliqueló. Ahora, esa obra hoy tiene tramos que todavía no han sido concesionados. Algunos porque las ofertas no convencieron. Por ejemplo, hoy no se sabe quién va a proveer las válvulas para ese gasoducto. Porque el gobierno finalmente todavía no licitó el tramo de las válvulas, porque el que licitó pasó un precio que finalmente el gobierno no acepta, sin ir más lejos. Y cuidado, porque después hay que trabajar sobre el lugar por donde pasa el gasoducto. Va a haber alguno que va a levantar la mano y decir, esto es mi tierra. Va a haber que indemnizarlo, va a haber que acordar, va a haber que pactar, va a haber que desalojar quizás. No es una tarea sencilla, ¿eh? No es que es una obra de ingeniería fácil, todo lo contrario. Piensen que en algún momento va a salir un camión con 4 tubos cada 5 minutos de la planta de Valentín Alsina durante meses para empezar a enterrarlos.
un camión cada 5 minutos desde Valentín Alsina a fines del mes próximo, probablemente, para enterrarlo y para hacer la obra. ¿Llegarán a junio del año próximo? ¿O el cuello de botella de este año, si bien sea parcial, va a seguir estando el año próximo? Porque esa obra que tuvo demoras, que empezó a licitarse en la gestión Macri, que luego cambió el formato, porque no es que lo pagan los privados, sino lo paga lo público. Además lo concentra en ARSA, parecería lógico, bajo la tutela y el gobierno kirchnerista, y que tuvo sus demoras, y que recién ahora, fruto del apremio, aparece la aceleración. Si efectivamente eso va a concluir en junio, yo tengo mis dudas. En el sector, todos hacen fuerza, todos empujan. En particular, los que están a cargo de la obra. Techin en primer término, pero no solo Techin, también Midlin. Todos los que tienen además intereses y producen en Vaca Muerta. Quieren sacar rápido la producción. Pero no depende solo de la ingeniería, no depende solo del sector privado. Depende mucho del sector público y la política, el orden, la plata